Bueno, entonces a Denis la conozco hace muchos, muchos años atrás, realmente hace como 20 años atrás o más, cuando estudiaba en el Seminario Rabínico Latinoamericano, que no me acuerdo si Denis llegamos a estudiar juntos, me parece que no. No, Eh, no, no, no. Me parece que yo soy mayor que Vos vos, sos más Denis. grande, sí. Vos por lo No, menos no, no voy empezaste a, antes, empezaste no antes. vamos a No decir sé la edad, si, pero no sé en cuánto edad, no sé en cuánto edad, pero sí que empezaste antes. sí, 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 empecé antes y bueno, la verdad que es un placer y un honor poder charlar hoy con vos, Denise. Y bueno, antes de que yo te pueda presentar, esto va a ser una charla donde vuelta, invitamos a las que quieran preguntar el espacio del chat para usar para preguntas. Denise, de la última vez que te vi hasta hoy, cambió mucho tu vida, ¿no? Contá un Muchísimo. poquito, te veo, te reconozco por el nombre, te reconozco por la cara, pero bueno, contá un poquitito cómo fue tu vida, contanos a todos cómo fue tu vida judía en cuanto a la educación judía que recibiste desde chica. Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a mi amigo Diego, que fue quien de alguna manera generó este espacio, y a vos también por darme la posibilidad de tener este espacio. La verdad que en general en todos los momentos donde yo tengo Zooms o grabo videos en mi canal de YouTube, en general los espacios son como más teóricos o diferentes. Y esta vez la verdad que tengo que confesarte que estoy un poco nerviosa de tener que estar como hablando de mí o un poco de mi historia. Creo que nunca me puse a hablar así de mí, pero bueno, gracias por esta posibilidad. Espero que pueda enriquecer a la gente. Me estás preguntando acerca de mi recorrido en Argentina, un poco acerca de mi formación. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu recorrido así, más que nada en la vida judía, en el estudio? En mi vida judía, básicamente vengo de una familia judía. Tradicionalista quiere decir que simplemente me mandaron a un shule que fue Natan Gesang, a una escuela judía laica, donde tuve una formación desde jardín hasta secundaria. Seguí mi primaria, secundaria en Natan Gesang. Y después recuerdo que cuando le dije a mi mamá que además de mis estudios universitarios, que en ese momento estudiaba en la UBA, Ciencias de la Educación, le dije que quería que, y también yo había estado en cuarto año de la secundaria, había empezado a estudiar para hacer Morá de Shirá en Editi, que ya no existe más, obviamente, en Editi Mayanot, Es ¿te cierto. acordás? Sí, sí. Y estudié para hacer madrija y todo eso. Y entonces terminé el secundario y trabajaba ya en algunos lugares como Morá de Shirá. Y le dije, bueno, mami, con la plata que yo estoy ganando como Morá de Shirá, que en ese momento te hablo que yo trabajaba como en 3 escuelas y además trabajaba en hebraica y además estudiaba en la universidad, le dije, mami, yo con esta plata, que era como el equivalente a ganar, no sé, $100. O sea, no era Ojo que acá el nada. dólar está muy caro, ¿eh? Ojo lo que Bueno, decís. no, pero en ese momento estamos hablando, ¿en qué año? En el 97. ¿Ok? O sea, que yo literalmente trabajaba en 3 escuelas, más en un club 2 veces por semana. O sea, trabajaba una barbaridad y iba con la guitarra y con carpeta, salía súper temprano de mi casa, iba a la universidad y después le dije, mami, me voy a ir al seminario rabínico. Y mi mamá dijo, ¿cómo te vas a ir al seminario rabínico? ¿Qué es eso? Y dije, mira, ¿Por algún, con la plata que per- yo gano, me voy a perdona, pagar mis estudios. Sí. por algún motivo en especial te preguntó eso tu mamá? Porque era raro, mi familia no es religiosa para nada, pero para nada, o sea, ni cayer, ni nada. Sin Ah, es embargo, decir, que lo vio como te convertís en ortodoxa yendo a la claro, seminario como que rabínico. ¿quién te está lavando la cabeza, nena? ¿Qué te pasa? Buenísimo. Y ella sabía, en realidad, ella fue, cuando yo tenía 10 años, mi familia digamos, si bien mi familia paterna, digamos, iba al Gil, iba en ese momento al Gil de Libertad, cuando era conservador, antes de Sergio Berman, en la vieja época del Gil de Libertad, para la fiesta, solamente para Yamim Noraim, y era eso, ¿no es cierto? Pero ellos eran los religiosos de la familia. Mi familia materna, de hecho, nada, nada, era totalmente pro ciencia. También, digamos, era judía de origen, pero de ninguna manera nada religiosa, sí gastronómicamente judía. Gastronómicamente ni siquiera por lo que ayer, me refiero a que nada, que qué sé yo, comíamos knishes, comíamos, no sé, o sea, Obvio. leikaj y esas Judío. cosas, ¿no es cierto? Pero no, pero bueno, en fin, gracias a eso
Ya a los 10 años le dije a mi mamá que quería que me acompañe. Me enteré que en el GIL de la escuela perdón, que existía un GIL en mi escuela, que era los viernes cuando estaba el ciclo lectivo. Cuando habían clases, estaba el GIL de la escuela. Y entonces mi mamá me llevaba los viernes a la noche al GIL, que yo estaba, qué sé yo, en cuarto grado. Y eso era toda una novedad, pero sin que ella me hubiera llevado, no hubiera podido ir. Entonces, gracias a que mi mamá me estuvo apoyando en eso, y a partir de ahí, nada, que digamos que mm, empezó mi vida religiosa. Empezó mi vida religiosa, esto les digo, a los 10 años. A los 12 años, cuando tuve mi bat mitzvah, a partir de ahí en realidad ya, como yo iba siempre a la sinagoga y cuando había bar mitzvah, porque solamente cuando había bar mitzvah es que había shaharit, ¿no es cierto? Las ceremonias de los sábados a la mañana, era algo muy normal en esa época, ¿no es cierto? Que Sí, así era sí. como se manejaba. Y, y ¿qué te estaba diciendo? Y nada, entonces Hiciste tu bat hice el bat mitzvah mitzvah ahí, ahí en grupal, con todas mis Natanguesán. compañeras en Natanguesang, y como era la que más sabía porque iba seguido, entonces le Obvio. empezaba a enseñar a mis compañeras mujeres y a mis compañeros varones. Y a partir de ahí empecé a aprender. Y a los 15 años se formó un grupo dirigido por Gustavo Heyer, y en ese momento, yo no me acuerdo si era Danny Feigelson, creo que se llama, o, Sí, sí, me y parece que el sí. rabino Mario Carpuj, que armaron un Mm. grupo de jóvenes que íbamos siempre, que éramos el grupo de jóvenes de siempre. Mira, está el rabino Saferstein que quiere entrar, qué lindo. Eh, que éramos el grupo de siempre, y que se armó un grupito de lo que se llamó Shlihei Tzibur. Entonces empezaron a formarnos para que aprendamos a liderar el rezo y que podamos aprender a hacer Morim de Talmud Torah. Y así empecé. Y así empecé. Y espera, en un momento vos dijiste que a los 15 años vos laburabas en un par de escuelas, ibas a hebraica y le dijiste, En hebraica trabajaba en ese momento porque estudiaba en la escuela todo el tiempo, ¿no es cierto? y en el Así que seminario estudiaste el terciario y que, digamos, ¿cómo tuviste que convencer a tu mamá para ir al seminario? Te tuviste que sentar con tu mamá a explicarle, mira, esto no es un lavado de cabeza el seminario? Eh, en realidad le dije, pero le digo, mami, a ver, yo no elegí mi jardín de infantes, yo no elegí mi primaria, yo no, o sea, sí elegí mi secundaria, pero sin el consentimiento, o sea, sin tu consentimiento yo no hubiera podido hacer esto. Le dije, lo más normal en este recorrido es que yo quiera continuar con este camino. Yo no estoy diciendo que voy a dejar la universidad, para mí es súper importante también tener mi vida profesional, académica, más allá de mis estudios religiosos, digamos, o mis estudios judaicos. Porque esto es algo que también vino muy fuerte de parte de mi familia, los estudios profesionales, ¿no es cierto? El poder tener una carrera universitaria. ¿Qué Pero estudiaste? estudié ciencias de la educación hasta la mitad de la carrera, ni siquiera la mitad de la carrera. Vamos a decir que después de hacer el CBC y primero y segundo año, yo estudiaba también en paralelo en el seminario, ¿no es cierto? Y aparte en ese momento creo que estaba también en el conservatorio de música, pero ya estaba que explotaba entre tantas cosas que tuve que decidir dejar el conservatorio de música a un lado porque ya no podía más con mi vida. Y tres escuelas y Talmud Torah y todo eso de verdad era imposible. Entonces, me encantaba ciencias de la educación, me iba muy bien académicamente, pero me aburría bastante. Entonces dije, no, necesito algo más challenging, necesito algo más desafiante. Entonces me pasé a filosofía. Y ya había terminado a Barbanel hace un tiempo y estaba estudiando en Heschel, en la escuela rabínica, hace unos años, pero y también ya estaba dirigiendo comunidades en Argentina, en ese momento que tenía 21, 22 años. Estaba en ese momento creo que en Avellaneda, no estoy segura si estaba en Leabat Jaim, en Avellaneda, y, y en Estuviste, ese, perdóname, sí, estuviste en Avellaneda, estuviste dirigiendo la comunidad. sí, sí, primero, empecé como morada del secundario, Ana Frank, Zichrono Libraja, también, en plena crisis del 2001 en Argentina. Claro. Plena crisis, tenía que tomarme el 95 en ese momento, el colectivo 95, cruzar Avellaneda, y me agarraban los paros, horrible, era una época horrible, Claro. cobraba en patacones,
O sea, la gente que me está escuchando de Argentina se debe estar matando de risa de esto, pero es que era parte de la realidad en ese momento. Y estuve como 2 años ahí en el secundario y además preparando a los chicos de Talmud Torah desde la sinagoga. Y después se fue quien estaba dirigiendo la parte religiosa y quedé yo a cargo, que fue un desafío también de parte de la comunidad el contratar a una mujer en esa función de liderazgo. Y estuve como 2 años, 2 o 3 años, quizás Diego se acuerde mejor que yo, 2 o 3 años más o menos dirigiendo, Ok, sí, y en hasta el Avellaneda, 2003. y te hago una pregunta, ¿esa fue la primera vez que en Avellaneda eh, contrataban a una mujer para liderar la Correcto, comunidad? correcto, pero no había sido esa mi primera experiencia en liderazgo. Sí había viajado desde como el 97 también, desde el año siguiente que terminé el secundario, viajaba al interior del país, en Argentina, a dirigir los Yamim Noraim, que me Ah, bien. mandaba Esther Harmatz y Ronald Ibrahá también, Ahí Gran está. Morá. Viajé Esto a les voy a Carlos contar Casá. a todos, déjame que les cuente a todos porque la verdad que fue un proyecto Ujú, hermoso. La Mora Esther Germatz que falleció, Sijronal Ibrahá, ella tenía un proyecto hermoso donde agarraba a chicos que teníamos 15, 16 años y más grandes, que nos gustaba, de alguna manera todos empezamos en los que tenemos entre 40 y para arriba, y Esther nos mandaba, nos preparaba para dirigir Yamim Noraim en lo que hoy son muchas de las colonias judías en Argentina, Rivera, ujú. Basavilbaso, Clara, Domínguez, Villaguay, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, cuando falleció Esther, hoy se sigue ese proyecto, pero bueno, con muchísima dificultad. Esther era una persona que le ponía una garra y una pasión a eso, y por eso es que tanto Denise como todos los que fuimos parte de eso, recordamos eso con mucho cariño, porque fueron las primeras veces que nos enfrentamos, entre comillas, a dirigir unos Sí, Yamim Noraim. Así que exactamente. bueno, entonces vos estuviste viajando previamente para Yamim Noraim con esto de Correcto, estar. yo viajé a San Salvador, perdón, a Carlos Casares en primer lugar, viajé con la rabina Daniela Schuster en ese momento, íbamos a viajar el segundo año, pero mira lo que pasaba, no solamente por la garra que le ponía Esther Harmat, sino porque también estas comunidades, lo que le pasó es que los viejitos se fueron muriendo, entonces las comunidades tenían un altísimo grado de asimilación, altísimo grado de matrimonios mixtos y cada vez se juntaban menos. El primer año que viajé en el 97 a Carlos Casares, viajamos para Rosh Hashanah y para Kippur. Sin embargo, el segundo año era solamente para Kippur porque se habían muerto como 3 viejitos del Lominián y ya, ¿entendés? No se llegaba. Entonces se esperaba Yom Kippur que por lo menos sabían que la gente iba a ir. Otro año viajé para San Salvador Entre Ríos, donde después, años después, hice un proyecto precioso, maravilloso, y tengo mucha gente muy, muy querida en San Salvador Entre Ríos. Viajé a Trelew un año, en el 2001, el año del vuelo del APA, del accidente del vuelo del APA, que estaba bastante asustada con tener que viajar en avión allá, pero bueno, Baruch Hashem estuvo muy bien. Y después ya el año siguiente mismo fue que estuve ya En Avellaneda. en Avellaneda, correcto. Ok, y estuviste 2, 3 años en Avellaneda, y ahora, ¿cómo llegás a Panamá? Bueno, después de Avellaneda estuve en Keilatí de San Martín. Ok, Estuve en Keilatí de San Martín, también una comunidad dirigiendo la comunidad. dirigiendo la comunidad, correcto, dirigiendo la comunidad, con ese momento con Johnny Cohen, que ahora está a cargo de Beit Asaf, gracias a Dios, y bueno, en ese momento era su primer año como Hassan, también era su primera experiencia, y fue algo muy lindo. Yo empecé en Avellaneda y con Diego, ¿no es cierto?, que ustedes conocen, con Diego Rochinas, que también Diego, ¿fue tu primera experiencia como Hassan así formal? También no me acuerdo, creo que sí, ¿no? Ahí empecé, como Hassan formal, empecé directamente en Avellaneda. Sí, antes Sí. lo hacía como Shería Tzibur en otras comunidades o como Coreuta, dependiendo. Ujú. Sí, 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 tal cual. Así Así que es, ahí fue que trabajamos juntos y después tal cual. pasé durante 3 años con Johnny Kwan hasta que surgió la posibilidad con Leo, con mi esposo, de venirnos a vivir a Panamá. Queríamos un cambio de vida, queríamos estábamos como bastante defraudados de la realidad de Argentina, tanto la comunitaria, que justo fue un momento medio difícil en el seminario, yo ya estaba prácticamente terminando Hegel, me faltaban Eso solamente, sí. te quería preguntar eso. Vos a la par que estabas dirigiendo Avellaneda, después dirigiste San Martín, digamos, iban pasando los años,
y el estudio del departamento rabínico, que se llama Heschel, iba pasando también. Correcto. Digamos, llegaste al punto antes de viajar a Israel. Les explico a todos los que están acá. Los que estudiamos para ser rabinos, antes de concluir el año, ahora ya no es así. En mi época, y en la época de Denis, teníamos que viajar un año entero a Israel, hacer 2 cuatrimestres en Jerusalén, en el Mahon Shechter en Israel, que es la escuela rabínica conservadora en Israel. Anteriormente, uno cursaba la cantidad de materias, la cantidad de años correspondientes a las materias necesarias para llegar hasta el año previo a viajar. Y uno hacía su último examen para recibirse en Israel. Entonces, vos, Denis, llegaste hasta el momento previo a viajar a Israel en Heschel. Sí, yo estaba en Heschel, viví toda la época de una crisis de liderazgo muy fuerte que hubo ahí, pero antes también yo estaba estudiando, había dejado también la Universidad de Filosofía, la UBA, porque en ese momento no era exactamente lo que estaba queriendo, sentía que todo se quedaba en el mundo de las ideas y necesitaba en ese momento para mi liderazgo comunitario, necesitaba algo más práctico, entonces estudié counseling como terciario, pero también a nivel académico, dentro de los requerimientos que se necesitaban dentro del seminario rabínico, era que uno tenía que tener una licenciatura, y en la tecnicatura no me servía del todo, y fue en el momento que también quebró la Maimónides, que daba la carrera, ¿te acordás? O sea, todo es una época medio ahí de crisis Correcto. institucionales. Entonces, la Universidad de San Martín fue la que de alguna manera absorbe a personas que tuvieran un terciario y permite que con 2 años más podamos completar nuestra carrera de licenciatura, y eso fue lo que hice. A mí me pasó que ya había cursado básicamente todas las materias y me faltaba terminar de rendir también en la universidad, y eso lo hice ya desde Panamá. Entonces, en el seminario me faltaba rendir, ni siquiera cursar, porque ya las tenía cursadas, me faltaba rendir las últimas 6 materias, pero tomamos la decisión de hacer una experiencia de vida. Éramos jóvenes, en ese momento teníamos, qué sé yo, 28 años por ahí, con mi esposo. No teníamos hijos en ese momento tampoco, y era el momento ideal también para emprender una nueva experiencia en un lugar que tenía buenas referencias, donde teníamos un par de familias amigas conocidas que nos impulsaban para venirnos acá. ¿Y qué era lo peor que podía pasar? Nada, que nos volvamos otra vez a casa. Así que, bueno, decidimos venirnos para acá con la idea de venirnos por poquito tiempo, qué sé yo, no sé, ¿Hace 3 cuánto fue eso? años, en el 2008. ¿Y con qué, digamos, con qué ilusiones van? O me enfoco en vos, digamos, más allá que es un proyecto familiar cuando llega en el 2008. Sí, es correcto. En realidad sabíamos que Panamá tenía una comunidad judía fuerte, cosa que para nosotros era importante, poder tener ámbitos, yo como morá, y con experiencia en el área docente, poder tener justamente ámbitos de inserción laboral. Leo también venía con mucha experiencia y mucha vivencia comunitaria, y queríamos también eso, ¿no es cierto?, para nuestras vidas, queríamos continuar con nuestra vida comunitaria, y esta era una buena posibilidad. Y lo que pasó fue muy interesante, y son cosas que es parte del recorrido, ¿no es cierto? Cuando llegamos a Panamá, el primer lugar donde fuimos, primero habíamos mandado mails a las 3 comunidades que habían que hay en este momento todavía, que le mandé al rabino Gustavo Kraselnik de la comunidad reformista, porque era lo más cercano a lo que conocía, qué sé yo, su cuñado Danny Goldman fue quien nos casó, la hermana de Norma fue mi morá de Ishayahu en el Time Seminario. Entonces, si bien a él no lo conocía, fue como la persona como más cercana al ámbito en el que me movía, donde le dije, mira, tenemos ganas de hacer esta experiencia, ¿no? Y él me dijo, mira, es un mal momento para que vengan en Panamá, y con toda sinceridad, y fue un muy buen consejo en ese momento. Sin embargo, nosotros ya teníamos todo el plan hecho, entonces no pudimos implementarlo, pero fue un buen consejo. Me dice, y acabo de contratar a una persona que actualmente es muy amiga mía, que es Vivi Gelín, la acabo de contratar para un puesto donde vos podías haber aplicado, que era como de coordinadora de la primaria, de la secundaria, donde él está. Pero bueno, la cuestión, Minan Shamaim no salió. No era ese el lugar. Y el único que me contestó después de las otras comunidades fue el rabino Lane, de la comunidad Betel de Panamá, que es la comunidad que es donde estoy actualmente y desde donde estoy desde que llegué,
que es el rabino Lein, es un rabino Chabad que está dirigiendo hace muchos años la comunidad de Betel Ashkenazí de Panamá. Y bueno, acá viene la pregunta. Vos llegás a Panamá en el 2008 habiendo dirigido Avellaneda, habiendo dirigido San Martín, a punto de decir, bueno, viajo a Israel a terminar mi carrera rabínica dentro del marco conservador. De repente llegás a Panamá con esta opción de ingresar a trabajar en Chabad en Panamá. ¿Y cómo fue este cambio? No sé cómo llamarlo, Denise. Contame vos, ¿cómo fue este cambio de vida? Bueno, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Primero porque yo nunca había vivido en otro lugar que no sea en Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires como una gran ciudad y venir a Panamá, que es un país chico, con una comunidad muy fuerte, pero también es muy chica, que quizás se parezca más a la vida que tiene alguien que vive en un pueblo, ¿no es cierto? No, o sea, no solamente en el sentido geográfico de las distancias, de las cercanías, sino en el sentido de que todos se conocen con todos, todos son medio parientes de todos y todos como que tienen una solidaridad muy compartida, ¿no es cierto? Yo no, vengo de una gran ciudad donde hay un nivel de individualismo, donde cada uno medio que hace su vida y nadie está como muy pendiente de lo que hace el otro. Acuérdense que hoy en día nosotros estamos también muy expuestos por todo lo que son las redes sociales, pero las personas que estoy viendo acá, por lo menos en las cámaras, son personas que, vamos a decir, van desde los 30 hacia adelante. Entonces sabemos que todo el tema de la explosión de las redes sociales no existía. Entonces realmente uno podía mantener su vida bastante privada. Acá en Panamá no. No, o sea, realmente la Todo gente... porque todo el mundo se conocía con todos. Todo el mundo es pariente de todo el mundo. Por el otro lado, yo ni bien llegué al día siguiente, tuve una entrevista con quien estaba como director de la escuela donde trabajo actualmente. Actualmente yo trabajo hace 7 años en la escuela donde estoy, que es una escuela con 850 estudiantes, una escuela muy grande, la más grande actualmente en Panamá. Sin embargo, fue el tercer intento por ingresar en esta escuela. Las primeras 2 veces traté de entrar con un primer director que estaba en esa época, que no quería que yo entre en esta escuela, no quería. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque dice, ¿dónde estudiaste? En el seminario rabínico. Ah, pero esos son unos cursitos ahí. En vez de decirme que era lo que fue mi hipótesis, y fue, digamos, después de conocer un poco más de la idiosincrasia, y yo le decía, no, ningún cursito, o sea, tengo 10 años de estudios terciarios académicos, además de toda una vida judía, o sea, ¿cómo me haces un cursito? Ningún cursito. Decime, sé más honesto y decime, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tu ashkafá, no estoy de acuerdo con tu orientación, no estoy de acuerdo con tu formación, que hubiera sido más honesto, ¿me entendés? Sin embargo, no fue esa la respuesta, fue como bastante despectiva y la cuestión es que nunca me contrató. Finalmente, después de como, no sé, 3, 4 años de estar muy activa en la comunidad y que gracias a Dios se dio una oportunidad, cambiaron los directores. Perdón que te interrumpo acá, fundamental. Cuando vos llegás a Panamá, ¿llegás con el trabajo de Chabad? No, yo no llegué. Nosotros llegamos con 2 valijas gigantes cada uno, el mail sin trabajo. Gustavo te contesta, el rabino Gustavo Kraselnik de Kol Sherit Israel, te dice, mira, no es el mejor momento, te cuenta cómo es la realidad del momento en Panamá, el que te contesta es el rabino de Chabad. ¿Y te contrata? Pero me contesta, no, él no me contrata. No. Él simplemente me dice, bueno, cuando vengas, bienvenida. Pero por lo menos me contestó. Los otros ni siquiera me contestaron. Ok. Y los primeros 2 años no estuviste trabajando. Sí estuve trabajando, pero mira, esto es muy interesante y cómo uno va aprovechando las oportunidades de la vida, qué sé yo, y tratando de sacar lo mejor de cada momento, ¿no es cierto? En ese momento yo traté de entrar en las escuelas y en las comunidades judías, en las sinagogas, porque eran los ámbitos donde yo tenía más idoneidad, más experiencia y más, no sé, eran mis ámbitos, era donde me movía como un pez en el agua. Pero hete aquí que acá no era una función ni nada que ver. Realmente no encontraba cabida en esta comunidad acá. Y por el otro lado, nosotros
vinimos literalmente con 4 valijas y éramos 2 personas que teníamos que vivir en algún lado, que comer en algún lado, que nada, tener Por supuesto. muebles, vajilla y cosas y gastos. Y necesitaba trabajar, necesitaba generar un ingreso. Entonces finalmente conseguí trabajo, gracias a Dios, en un puesto muy honorable para una mujer judía, que era, esto dicho entre comillas, y que gracias a Dios estuve trabajando ahí porque aprendí mucho, Le tengo pero era miedo un a lo que lugar, vas a decir, te digo la verdad. trabajaba como gerenta de cajas en un almacén. Estuve un año y medio, cambié por distintas sucursales y aprendí muchísimo. Pero de nuevo, uno aprovecha oportunidades en la vida. Aprendí muchísimo de la idiosincrasia de los panameños, mucho nivel de recursos humanos, gente muy básica a nivel de conocimientos, a nivel con vidas muy difíciles, Es decir, que muy aprendiste primitivas. la Aprendí cultura mucho de la en, cultura, correcto. en ese Aprendí año y medio. mucho Pero de la cultura. quiero Sí. hacerte una pregunta, Denise, ahí. Porque vos llegás con un background de educación judía elevada, habiendo tenido no solamente la parte teórica, sino la parte práctica de educación judía. ¿Qué pasaba cuando llegaba Shabbat ese año y medio que trabajaste en esta fábrica? ¿Ibas a alguna sinagoga? ¿Dónde te encontrabas con respecto a la parte de vida judía, de lo que es el año judío, en ese año y medio que estabas trabajando en esa tienda? Bueno, fue muy buena pregunta, gracias por tu pregunta. Fue muy difícil por muchos motivos. El primero era porque en el momento que me contrataron en este lugar me dijeron que el día que ellos más facturaban era en Shabbat, entonces que necesitaban que mi puesto esté cubierto en Shabbat. Y yo dije, mira, todo bien, pero no. Yo en Shabbat y Yom Tov no trabajo. Yo voy a la sinagoga. Yo soy una judía religiosa y voy a la sinagoga. Entonces me dijeron, bueno, no. Le dije, bueno, no, ok. ¿Será que...? Y ya todo esto yo me había enterado que en el almacén de enfrente, que también era de otro paisano, competencia de este, no lo hice a propósito, de verdad que no lo hice a propósito, pero terminó resultando así. Le dije, mira, me acabo de enterar de que ahí enfrente sí contratan a gente que es Shomer Shabbat. Entonces me dijo, bueno, pero ¿estarías dispuesta a trabajar domingo? Y le dije, sí, domingo no tengo ningún problema, mientras me dejes que Shabbat y Yom Tov no, tendría que salir el viernes un rato antes. Ok, listo, está. Entonces domingo yo trabajaba. Y cuando iba a la sinagoga, iba a esta sinagoga que me quedaba en ese momento, yo vivía, la sinagoga estaba en Obarrio, que es, bueno, un barrio de acá, yo vivía un poquito más adentro, como unas 8 cuadras, y me iba caminando también por ahí. ¿A qué sinagoga Eh, ibas? a esta Betel que te digo, que es la ortodoxa Ashkenazía, que era la que me quedaba más cerca también. Ok. ¿Y qué pasó? Y esto sí, les cuento un poquito, conozco Panamá, eh, soy muy amigo del rabino Gustavo Kraselnik, que es el rabino de la comunidad de Kol Shelit Israel, que Denis la llama reformista, yo con mucho cariño le voy a decir conservadora. No, Eh, no es que yo la llamo, es que ya sé, está vista ahí, está es vista un ahí. tema Es un cultural, tema es un cultural, tema es un tema cultural, cultural en correcto, Panamá, y esto correcto, el correcto. rabino Kraselnik lo sabe. Pero ¿qué te pasó cuando entraste la primera vez a esa sinagoga? Y contá cómo es, pues yo la verdad es que no la conozco, y contanos a todos cómo fue ese primer ingreso, donde de repente es un Jabad. No era del todo un Jabad, no era del todo un Ok. Jabad, era ortodoxa ashkenazí, realmente era pero sí el rabino era Jabad. Eh, qué sé yo, la verdad que los 2 primeros años te diría que fueron muy difíciles a nivel religioso para nosotros. No tanto por la casa o la kashrut, que acá era todo muy fácil, gracias a Dios, eso era diferencia de Argentina, que era todo tan difícil, tan caro, acá era todo tan accesible y si necesitabas tener una doble vajilla era barato y que podías comprártela y no era como un tsure terrible tener que comprarte o tenías el espacio porque los departamentos acá son mucho más grandes, digo, depende de dónde está, pero en general en los barrios donde estamos los judíos, los departamentos son más grandes, entonces tenías espacio en la cocina como para tener una doble vajilla o ese tipo de cosas no eran un problema, pero yo a nivel religioso en las sinagogas, incluso yo fui varias veces a la Kol Sherit,
y realmente no me sentía cómoda en ningún lado, no me sentía cómoda en ningún lado. Tanto porque no es lo mismo estar dirigiendo que estar de filigresa, entonces el nivel de actividad es diferente, como porque me pasó, y esto fue terrible, para mí fue muy traumático, por decirlo de alguna forma. Todavía al día de hoy, a pesar de estar hace 12, 13 años acá en Panamá, todavía no me siento contenta, por ejemplo, en Simchat Torah. Simchat Torah es una fiesta que yo estaba liderando el baile, con el rollo de la Torá y abriendo el Sefer de la Torá y explicándole cosas de esa fruta a la gente, y la gente de Argentina puede dar fe de esto, que la gente que me conoce, que está, y de verdad con una actitud muy, muy activa, y acá yo estaba sentada en la parte de atrás de la sinagoga, obviamente con las mujeres, y que en un momento empieza como la parte alegre y a cantar y bla, bla, bla. Entonces yo me paro y empiezo a bailar y empiezo como a moverme, ni siquiera te digo a bailar, pero como que nada, me salía, que quería ir a bailar, obviamente con la Torá, y me acuerdo que una señora de atrás me hizo así, y entonces me doy vuelta y me dice, discúlpame, no te conozco, pero acá las mujeres no bailamos. Para mí fue... O sea, me angustié tanto, me acuerdo que se me cerró la garganta, me senté, empecé a llorar desconsolada y me fui caminando a casa y no paré de llorar desconsolada. Y dije, bueno, al año siguiente dije, ok, me voy a ir a la Kol Sherit. No me importa, me voy a ir a la Kol Sherit. Yo ya no viajaba en Shabbat, pero era insoportable para mí esa situación, era dificilísimo. Lo mismo para Rosh Hashanah y Yom Kippur, que tenía una actitud tan activa hace tantos años, y de repente era la nada... Bueno, fue una nada muy grande, y me fui a la Kol Sherit. Y la Kol Pero, Sherit, sí, ahora vas a ir, pero ¿en Shabbat no te pasaba esto? no tanto, no tanto. Sí, pero no tanto. Eh, Mira, ahora que no lo había pensado, pero es cierto, no lo sentía tanto así. Porque sí, Ok. en Shabbat, por ejemplo, sí me acuerdo de que guiaba mucho a las señoras de en qué página va, y que tenía Es decir, como, no que sé, como que en el equipo ahí con la señora yo estaba bastante activa. te la Entonces no lo sentía rebuscaste de tanto. alguna manera, por lo que vos estás contando en Shabbat, como para dirigir el espacio ese de atrás de las mujeres. Sí, por lo menos ir guiando un poco a las señoras, acá vamos en esta página, acá, como que iba un poquito, entonces no me sentía como tan inútil, no sé, llamémoslo de alguna forma. Pero entonces ese año que fui para Kol Sherit era bastante parecido a lo que, digamos, yo estaba acostumbrada, pero con el agregado, por ejemplo, que se filmaba, y se sacaban fotos y no sé qué, y ahí yo tampoco me sentía cómoda, la verdad. Entiendo. O sea, sí, con la parte del baile, la parte mixta y todo eso no me molestaba porque fue lo mío de toda la vida. No me molestaba la electricidad porque fue lo mío de toda la vida. Pero el tema de estar sacando fotos era como un límite que yo ya no me sentía cómoda. Y ya no me sentía cómoda con varias cosas, pero la verdad no me sentía cómoda ni acá ni allá. Y de hecho te digo, todavía al día de hoy, en Simchat Torah es como un momento así que no... Y te hago una pregunta. En algún momento, eh, ¿cómo fue la decisión de usar un pañuelo? Muy bien. A ver, yo me cubro la cabeza incluso desde antes de estar casada. Diego se acordará en Avellaneda, todavía en ese momento ni estaba de novia con mi esposo, ¿no es cierto? En ese momento, ¿te acordás, Rabino, de las kipot que hacía la hija de la rabina Sarina Vitas? Unas kipot tejidas que tenían No, como una no, no la peineta. hija de Sarina. En realidad eran unas que No estaban de hechas Sarina, con de Graciela, de mostacilla. Graciela Sí, la Grimberg. de Graciela. De Graciela Claro, Grimberg, las que estaban perdón, hechas tenés con razón. mostacilla, tal cual. Exacto, con mostacillas y algo muy lindo. Correcto. Bueno, en ese momento estaba de moda eso, y yo estaba como seminarista, estaba dirigiendo, entonces me puse mi coso. Y después dije, la verdad, esto no tiene mucho sentido. Yo no estoy casada, este tipo de cobertura las usan las mujeres casadas, entonces me la saqué. Pero en el momento que me casé, habíamos acordado con mi esposo que sí iba a cubrirme la cabeza, y de hecho eso fue lo que hice. Y desde ese momento siempre usaba los casquetes, que les han dicho paneras, que eran las gorritas teimaniot, o sea, las kipot teimaniot, que las Sí, usé, sí, sí. nada, muchísimos años. Incluso yo llegué a Panamá y seguí usando eso.
Y después Es ya como las la que... que usa como la que usaba como la que usa el rabino El Sergio. rabino Sergio Berman, exacto, exacto. Y tenía de distintos colores y las iba combinando con la ropa y todo así. La cuestión es que después, bueno, las que tenía se fueron poniendo feas, entonces dije, bueno, voy a reemplazarlas por un pañuelo. Entonces lo usaba tipo pirata. Entonces tenía mi pelo y tenía mi pañuelo pirata. Pero resulta que también empecé, yo ya a todo esto ya venía dando clases en la sinagoga Betel muchas veces que la Rebetzin Fradellein, que bueno, también, bueno, los que van a ver este video en mi canal o que gente que me conoce y me sigue, puede ver los videos de ella en mi canal, los van a encontrar acá, en la i, cuando esté subido este video en YouTube. Pero pueden ver ahí videos de ella también. Entonces ya cuando ella se iba de viaje me pedía que yo la reemplace en algunas de sus clases, cuando podía la de los martes para las señoras mayores y también las de los sábados a la tarde. Entonces ya tenía como un poco más de espacio. Ya entonces ahí como que empecé a hacerme un poco un espacio de shiurim, ya la gente me conoció un poco más y surgió la posibilidad de que estaban fundando una nueva escuela que... ¿Cuántas veces ustedes en su vida judaica tuvieron la oportunidad de ser parte de la fundación de una escuela? Sí, pocas. Nunca, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve esa suerte. Me contrataron como administradora general de la fundación de esa escuela. Me contrataron como fin de diciembre, íbamos a abrir la escuela, o sea, yo empezaba a trabajar como el 1 o 2 de enero y las clases tenían que empezar en marzo. En ese momento, ¿qué había? Nada. Una idea, algunas familias que decían que estaban comprometidas, pero no había nada. No había edificio, no había nada, nada. Entonces llego a casa toda contenta de que, bueno, me contrataron, entonces me agarra mi esposo y me dice, ok, Denise, ¿pero qué hay? Y le dije, nada, no hay nada. Entonces me acuerdo que agarré una hoja en blanco, la puse en horizontal y dije, ok, a ver, vamos a visualizar una escuela. Entonces empecé a hacer rubros, escribir rubros, transporte, no sé, utilidades, cosas materiales que se necesitan para la escuela, contratación de personal a nivel de seguridad. Bueno, hice una cantidad de categorías y empecé entonces a hacer un boceto, ¿no es cierto?, de dibujar una escuela de cero. Y éramos cuatro mujeres con mucha polenta levantando una escuela, que al final ponele que no empezó el 15 de marzo, ponele que empezó el 1 de abril, pero era una escuela la más ortodoxa acá de Panamá, que existe hoy en día también, por supuesto, existe al día de hoy. O sea que realmente ese proyecto, nada, tuvo grandes frutos. Tengo una pregunta. Súper interesante lo que estás contando, ¿eh? Y me pasan un montón de preguntas mientras vas hablando. ¿Cómo te definís vos hoy? En esto, en el flyer, cuando pusimos el título y medio en broma, medio en serio, pusimos poco o muy ortodoxo. ¿Cómo te definís vos? Si te tenés Mira, que definir. ¿O no te yo gusta definirte? digo, me gusta definirme por muchas cosas, como mujer, como mamá, como, no sé, estudiosa, no sé, esas cosas, sí pero realmente nunca a nivel religioso me gustó como etiquetarme. En general, nunca me gustó, nunca me sentí cómoda con etiquetarme porque creo que las personas somos personas que vamos cambiando. De la misma manera que los tefilín, por ejemplo, tienen 4 compartimentos en la frente y también una de las interpretaciones es que la persona puede tener diferentes ideas en distintos momentos de su vida, sin embargo a la hora de la acción, ¿no es cierto?, que hay una sola cajita, un solo compartimento en el brazo, que es el símbolo de la acción, representa a la hora de la acción, todos tenemos que comer kosher, todos tenemos que cumplir las mitzvot de determinadas maneras. Se entiende que la persona va pasando por distintas fases de su vida y no me gusta de alguna manera sentirme como encasillada. Ni en aquel entonces ni ahora. Creo que somos personas que vamos evolucionando y que vamos enriqueciéndonos y vamos profundizándonos y creo que es maravilloso. Yo ayer le chateaba y le invitaba a un montón de gente y decía, ¿sabes una cosa? Qué lindo que en este momento la vida nos encuentre, no sé, desde este lugar, qué sé yo. Yo sigo con mi vida Seguro. judía, sigo con mi Me, vida judía y sigo con, no sé. me encanta poder estar charlando con vos y me parece fascinante. Y te hago una pregunta, en esto de los cambios, eh,
A diferencia de la Denise que en el año 2008 llegó a Panamá, ¿cuál es la Denise? ¿Cómo fue las diferentes Denise? Es la misma que se sintió durante el primer año, año y medio, rara en lo judaico, en base a todo el background judío que venía de Argentina? Ya estás adaptada y decís, y yo ya me acostumbré a estar en el templo atrás y sé que es mi lugar ese. Más o menos, más o menos. La verdad es que más o menos. Mira, por ejemplo, estamos en el 2020, en el 2014, 2015, si no me equivoco, empecé a ser voluntaria en una asociación que también existe en Argentina, que se llama Tzalá, que es de voluntarios de atención de emergencia prehospitalaria para la comunidad judía principalmente, pero también se atienden otro tipo de emergencias de la comunidad en general. Y de alguna manera, en Yamim Noraim, ahí sentí que nuevamente volví a estar activa. ¿Entendés? Entonces, no desde un rol religioso, pero sí desde un rol del backstage, donde estaba muy activa y muy presente, me volví como a encontrar un poco más conmigo. Con esa parte mía, ¿no es cierto? Ahora, Entonces, tengo una sí, pregunta. ¿Va? Voy a hacer preguntas así directas, Denise. Acá dale. también me la hace una de las personas que está escuchando, hizo una pregunta muy similar a esto que voy a preguntar. Vos Ujú. sabés perfectamente que dentro del mundo conservador, eh, la mujer tiene un rol diferente al que tiene en el mundo de la ortodoxia. Y pasa acá, al menos en la Argentina, y vos lo sabes muy bien, que hay una fuerte división entre la ortodoxia y lo que no es la ortodoxia. En cuanto al reconocimiento, esta es la palabra clave acá, en cuanto al reconocimiento de parte de la ortodoxia de los que no son ortodoxos. Eh, ¿Qué te pasa vos con eso? Porque, digamos, vos viviste, te formaste en una escuela de alguna manera que estaba del otro lado. Entonces, ¿qué te pasa cuando de repente en esos cambios que vos haces, cruzás no sé, la calle y te parás de la otra vereda? ¿Cómo te hace ruido, no te hace ruido? ¿Te gusta, no te gusta? Vos decís, no, mira, yo esta la lucho y la peleo desde adentro. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí se entiende. Mira, creo que en la vida uno va eligiendo qué batallas luchar en cada momento. Y desde que estoy en Panamá tuve que luchar otro tipo de desafíos a nivel personal, a nivel familiar, con la maternidad, donde el desafío del liderazgo femenino no era en ese momento mi prioridad. Y por el otro lado había una gran resistencia cultural acá. Entonces sabía que ponerme a luchar contra molinos de viento también es parte de los aprendizajes de la madurez, ¿no es cierto? Creo que no tiene mucho sentido. Creo que no hubiera sido muy inteligente de mi parte. Sí tratar de encontrar. Lo que me está diciendo es que era una pelea perdida. Era una pelea perdida, no va con la cultura de acá. No es parte de la cultura, pero por el otro lado, a pesar de que culturalmente, vamos a ubicar a la gente que quizás no nos está viendo de Panamá, la gente que está desde Argentina o desde otros lugares, la comunidad de Panamá es una comunidad principalmente de los judíos sirios, muy tradicionalistas, donde la mujer es muy de su casa, donde las mujeres hasta la crisis, vamos a decir, de hace 5 años en la ciudad de Colón, la mujer no trabajaba, la mujer era una señora de su casa. Entonces, claro, yo no vengo una casa con un matriarcado que todas las mujeres siempre trabajamos, siempre fuimos muy activas y además de mantener nuestra casa, estábamos afuera de nuestra casa y de un lugar diferente, ¿no es cierto? Y todos los que llegamos desde Latinoamérica, desde principalmente que llegaron junto conmigo, desde Uruguay, de Argentina, nos pasaba más o menos lo mismo. Venimos de mujeres que trabajamos y que tenemos como de hecho que usamos nuestro apellido de soltera, por ejemplo. Yo en mi ámbito laboral me manejo siempre, yo soy Denise Blumenfeld. Cuando Ahora, estaba, sí. ese fue un choque, esa realidad que vos dijiste la palabra clave. Venís de una cultura donde la mujer trabaja, se esfuerza al igual que el hombre, y de repente estás en un lugar donde tiene un papel completamente diferente. Completamente diferente.
¿Fue un completamente golpe diferente. para vos, digamos, porque hay Durísimo, que, durísimo, durísimo, durísimo. pero hoy, ¿te sentís ya adaptada en eso? O, Muchísimo más. Creo que por otro lado también tuve la ventaja, entre comillas, de eh, tener en cuenta que a diferencia de otros grupos ortodoxos, que yo realmente desconozco, no voy a hablar, digamos, más allá, voy a hablar de la realidad de Panamá que tiene, que digamos, desde mi percepción de la realidad de Panamá y desde mi percepción de la ortodoxia en función de Panamá. Yo por no supuesto, tengo mucha experiencia de cómo se vive la ortodoxia en Argentina o en otros lugares, porque no la viví, no la sé. Entonces realmente es bastante como acotado y limitado. Entonces, por ejemplo, yo tengo entendido que el liderazgo de la mujer en Chabad Lubavitch, que de hecho mi Rebetzin es de Chabad y todas las mujeres que son esposas de los rabinos acá, con las que yo me manejo, en general son de Chabad, donde la mujer en Chabad sí tiene un rol mucho más de liderazgo que en las líneas ortodoxas sefaradíes o jalabas de Jalab, ¿no es cierto?, de las comunidades sirias, donde ahí simplemente es la esposa del rabino y también da shiurim, ¿no es cierto? Pero es diferente. Siento que entonces el tener a estas mujeres dentro del liderazgo y que gracias a Dios conté con mujeres que confían en mí, como, bueno, vuelvo a decir, a Fradel, y que me da la posibilidad de ocupar su lugar para dar shiurim cuando ella se va de viaje o que tenga la posibilidad en los tikunim de Shavuot, de Shmini Atzeret, también de compartir espacio de clase. En este, digamos, uno tiene que aprovechar esos kabod, ¿no es cierto? entiendo. Esos pequeños ámbitos de liderazgo donde uno puede hacer algo. Y te hago una pregunta. ¿Y en qué quedó la Denise que le enseñaba a hombres y mujeres por igual? Y que de repente ahora son solo mujeres. Y no hay opción de educar a un hombre, porque no la hay, desde la visión y cosmovisión de la ortodoxia del grupo de Chabad. ¿En qué quedó eso en vos? Bueno, esta Denise sigue activa, gracias a Dios, en redes sociales. En redes sociales me permiten tener mi propio canal, donde tengo un público amplio, gente judía y gente no judía que me sigue, gente religiosa, gente menos religiosa. Hay gente que le gusta parte de mi contenido, hay gente que no le gusta parte de mi contenido. El público es bien variado, lo que me permite justamente poder, aunque sea, desarrollar esta parte de mi potencial, entre comillas, desde otra manera, donde no soy censurada. O el que me censura simplemente o saco el comentario o le digo, ok, bueno, este es mi canal, no mires, no estás obligado a ver mi canal. No te gusta el video, no lo mires. No te gusta que yo grabe muchos videos donde estoy rezando para enseñar a la gente que no sabe rezar porque la mujer no tiene que cantar. Entonces, ¿sabes qué? No lo mires. ¿Quién te ¿Y eso manda a no te trajo, mirarlo? No lo perdóname, mires. eso no te trajo ningún conflicto en tu trabajo, el tema de una mujer rezando y enseñando a rezar, como decís vos? ¿No te trajo ningún conflicto? Mira, yo bueno, a ver, actualmente quiere decir fuera de la cuarentena. O sea, los últimos 3 4 años, cuando estaba presencialmente en mi trabajo, también, entre otras cosas, estoy en la sinagoga de secundaria enseñando a las niñas de secundaria, a las jóvenes de secundaria, a rezar. Entonces también es parte de mi función el poder enseñar a las niñas a rezar. Y no es un detalle menor. Tener en ese momento a unas 200 estudiantes adolescentes, ¿no es cierto?, que tengan ganas de aprender, o incluso las que no tengan ganas de aprender, buscar distintas maneras de poder inspirarlas, no es un detalle menor. Uno creo que muchas veces, creo que también se genera la fantasía de, no sé, y minimiza las oportunidades que se nos van presentando. Creo que también Hashem nos pone en ciertos lugares donde tenemos que sacar el mayor provecho a pesar de las circunstancias y de las limitantes. Si nos quedamos con las limitantes solamente, sí, limitantes hay siempre. Limitantes hay siempre. Y yo estando en Avellaneda, estando en la función de liderazgo, también a mí me echaron de esa comunidad con todo el cariño que le tengo, porque y Diego, ¿no es cierto?, está diciendo que sí, y es cierto. Me echaron porque si bien apostaron al liderazgo femenino, me echaron y dijeron, sí, pero te echamos porque sos mujer.
Sí, pero por eso me contrataste también. Bueno, esto que estás diciendo, justamente la rabina Sarina Vitas, ella dijo claramente que ella lo contó en la charla que tuve en Instagram con ella, que ella siente que ella se recibió hace 18 años de rabina, y ella lo dijo claramente, ella siente que tiene que estar como dando examen Todo el constantemente, día a tiempo. día, todo el tiempo. Es decir, que dentro de la cultura argentina, el tema de una mujer rabina todavía está en un proceso. Claro que sí. Ahora, Y también, ¿sabes una cosa? También en los sueldos, no sé cómo es ahora, pero antiguamente, yo me acuerdo cuando yo estaba en esa función, contrataron a un compañero mío del seminario, no voy a dar nombres, por supuesto, pero contrataron para una comunidad hermana de la comunidad donde yo trabajaba en ese momento, a un compañero que tenía menos estudios que yo, lo contrataron casi por un 30 o un 40% más del sueldo que yo tenía. ¿Por qué? Porque era hombre. bueno, Entonces, esto que estás diciendo vos esto sigue tiene que pasando y ver. acá también. A ver, yo tengo una pregunta en esto, en cuanto a la visión, esta shkafá, como se dice en hebreo, en cuanto a la visión. Eh, el mundo, el mundo está yendo por el lado de esta lucha de la igualdad de la mujer para con el hombre, en cuanto a salarios, en cuanto a posiciones laborales, que es una lucha que hay que recontra apoyar y es una lucha que va a llevar tiempo, que se han ganado un lugar que hace quizás 10 años atrás, 15 años atrás no tenían, que va a seguir estando esa lucha, porque hay muchísimas cosas. Ante un mismo puesto no es lo mismo lo que cobra un hombre que una mujer, etcétera, etcétera. Esto que vos bien definiste. Pero esto que vos decís, eh, en cuanto a la igualdad de la mujer, ¿qué te pasa en esta vida judía, en una corriente donde uno imagina, voy a decir así, que la mujer no tiene la misma igualdad que el hombre? Mira, una cosa es tener un salario igual, un nivel académico igual. Em, las mujeres y los hombres somos diferentes. Somos diferentes. Tenemos naturalezas diferentes, tenemos cuerpos diferentes, tenemos necesidades a veces diferentes. Entonces no sé por qué hay que forzar que seamos iguales. No, no somos iguales. En muchos sentidos sí. Si trabajamos 8 horas y tenemos el mismo nivel de estudios, todo eso entiendo que se luche por la igualdad. Pero hay otras realidades que tenemos las mujeres que no son las de los hombres. Yo creo que, por un lado, creo que los movimientos más liberales, llamémoslo conservador, reformista o lo que sea, de alguna manera, con tanta intención de luchar por la igualdad de los derechos, se pierde que no sé, las realidades también son diferentes. Por ejemplo, a mí me pasa todas las mañanas, bueno, justo esta semana Baruch Hashem voy a tener de vacaciones y entonces no la tengo que estar presionando a mi hija para que se conecte y que esté y armar el desayuno y todo eso. Pero cuando estoy corriendo con que la nena esté vestida, esté peinada, esté lista para su clase en Zoom, armarle el desayuno, que toda la casa esté lista y activar toda la máquina en mi casa, estar pensando en que me corre el horario para hacerte fila en ese momento. ¿Me entendés? Es una presión que en ese momento no quiero tener, porque estoy ocupada en otras cosas que son fundamentales para mi familia y son fundamentales para la vida. Entonces agradezco, sinceramente, de todo corazón, de no tener que cumplir con las mitzvot sheazman gramá, las mitzvot que están ligadas a un periodo de tiempo específico, porque realmente hay veces que me es imposible. Y no porque yo esté saliendo de la obligación de rezar, o no porque no esté, de hecho lo hago igual y rezo igual, y encuentro un montón de otros momentos donde poder conectarme con Dios, pero el no tener esa presión, o el no tener que estar obligada a ponerme tefilín, yo lo siento como una gran bendición en ese sentido, porque realmente en ese momento mi casa requiere otra cosa. Bien, está claro esto, pero esta lucha que vos decís de igualdad, esta lucha de igualdad por más que obviamente el hombre es hombre, la mujer es mujer, pero en cuanto a tener derechos que correspondan a un nivel de igualdad del hombre para con la mujer. Por ejemplo, a ver, se me pasa por la cabeza, en el rezo es cierto, hay mitzvot, hay mandamientos que tienen un tiempo determinado
que la mujer no está obligada. Ahora, ¿qué pasa cuando lo querés hacer y el entorno te dice, no, vos esto no lo haces, no es tu lugar? Tu lugar es el que vos dijiste antes, el de dejar que tu hija esté en el Zoom preparada, dejar que todo esté bien en la casa. Vos decís, está bien, yo puedo hacer todo eso, pero además quiero rezar. Sí, 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 eso lo sigo haciendo. Te vuelvo a decir, hay muchas cosas que dependen de uno y que las sigo haciendo. Pero, por ejemplo, ¿en qué lo vamos a ver? El otro día tenía una conversación con una señora que está acá, que bueno, que también está dentro de este Zoom, argentina, que vive también en Panamá, y es así como una especie de madre postiza, entre comillas, también que tengo acá, que quiero mucho, y ella me consulta muchas veces también. Y me dice, Denise, pero ¿cómo es esto de tocar la Torá? ¿Se puede tocar la Torá? Porque vos decías en una de tus clases que no se puede. Y bueno, yo le expliqué lo mismo que explicaba en Avellaneda, ¿no es cierto? Eso depende de la costumbre del lugar. No es que está prohibido, no es que extrañás, Denise, subir a una aliá y tocar la Torá y decir las brajot. Sí, claro que extraño. Pero acá ya sé que eso es imposible. ¿Por qué? Porque la costumbre del lugar acá no me lo permite. Pero porque crees que está mal, Denise, no, no creo que está mal. Creo que no lo hago porque respeto la costumbre del lugar. Bien, ahora tengo una pregunta que se me vino a la cabeza. ¿Viajan a Argentina con tu marido de vez en cuando a visitar a la familia? Sí, ahora Alguien hace rato que preguntó no. a qué se dedicaba tu marido. ¿Querés contar un segundo? Él está como director de operaciones de la misma escuela donde yo trabajo. Director de operaciones, también se dedica del fundraising y de parte de la división de las becas y un poco de todo eso. Perfecto. Viajan a Argentina. Cuando vienen a Argentina, ¿a qué templo vas? Muy buena pregunta. Mira, fue cambiando bastante. Porque al principio, qué sé yo, que nos quedábamos en la casa de mi mamá cuando estábamos nosotros dos solos, que queda en 11. Entonces muchas veces fui nada, a Gesang, porque también el que estaba dirigiendo eran amigos míos de toda la vida y porque era la gente de toda la vida. Otras veces nos quedábamos en lo de mis suegros que viven en Villa Crespo, entonces íbamos al Shil de él de toda la vida, al CNIS de él, que es el de Camargo. Y los últimos años vamos en general a la noche de Camargo, porque también queda cerca en general de donde nos quedamos, que quedamos en Villa Crespo, y nos quedamos también y vamos en general a la mañana o al Jabad ¿cómo se llama? Villa Crespo es De Serrano. Almagro, no, de Almagro, o al de Julián Álvarez. También hemos ido en el Ok, último acá viaje. entonces me dejás la pregunta picando. ¿Por qué no venís a Murillo y tenés una día a la Torá? Porque fui a Murillo. Vos todavía creo que no estabas como rabino en ese momento, cuando yo fui. Creo que Diego sí, o sea, fui porque estaba Diego. Eh, la No, verdad no me sentí. si estaba el rabino, estaba yo. Yo Y siempre ¿Sí? estuve en el estaba rabino. yo y estaba el rabino Rubén Saferstein, que nos Bien. está escuchando, Rubén, que es un Creo placer. que, yo creo que estaba el rabino Rubén Saferstein, la verdad no me acuerdo, si quizás justo ese Shabbat no estaba, no sé, la verdad Ok, no sé, pero no sé, no me sentí muy cómoda. pero Pero me cuando pasa decís, eso, ya pero cuando soy medio es un sapo válido, de... pero cuando decís no me sentí muy cómoda, mi Ujú. pregunta es, ¿en qué parte no te sentís muy cómoda? ¿En la música? ¿En la parte de verte a vos sentada con tu marido y Todo ver que eso. todos están sentados hombres y mujeres? En cuanto a que una mujer o una nena haga el bat mitzvah junto a un No, varón y haga no, el bar mitzvah y lean la Torá. no me molesta la parte de la mujer en la Torá o que use talit, no me molesta toda esa parte. Me sentí rara volviendo a sentarme al lado de mi esposo, me sentí muy rara. No, ni bien ni mal, me sentí muy rara porque muchos años no estuve cerca, o sea, estábamos más lejos. Sí, con contacto visual, pero físicamente lejos. Me sentí rara con teclados y con micrófonos. No sentí rechazo, pero me sentí rara, me sentí rara. No, yo te entiendo lo que estás diciendo, porque para explicarles un poquito a todos los que están escuchando. Dentro del movimiento conservador también hay diferentes, es como un paraguas muy grande el movimiento conservador. Eh, Personalmente, muchos de ustedes saben, yo viví 10 años fuera de la Argentina y durante esos 10 años dirigí comunidades
donde no había instrumentos. Entonces, de repente, llegar después de 10 Ujú. años a la Argentina y escuchar todo el tema de instrumentos, entiendo perfectamente lo que dice Denise del concepto de sentirse raro en un lugar después de tanto tiempo, de tantos años, estando en un tipo de servicio diferente. Ahora te hago una pregunta. Así como te adaptaste a Panamá y adoptaste esta forma, ¿vos sentís que si de acá a 1 o 2 años volvés a la Argentina, por el motivo que fuese, vos te ves más del lado de Jabadnik o te ves que te acostumbrarías de vuelta a este lugar de liderazgo que tenías y que quizás quedó ese pasito final de terminar? Mira, es una pregunta que nos hacemos mucho con mi esposo, eh, porque es algo bien delicado, porque cuando yo me fui y todo el tiempo que estuve acá, no era mamá. Entonces, cuando uno creo que se plantea esto a futuro y con cuál es la imagen de judaísmo, qué es lo que quiero transmitirle a mi hija a nivel judaico, creo que nos cambia y nos posiciona desde otro lugar o aparecen nuevas preguntas. Ya no me importa tanto, puedo hacer un tzimtzum de mí misma, puedo achicar mis expectativas, pero sabiendo que estoy legándole una imagen positiva y de una vivencia rica en judaísmo a mi hija. Bien, ¿y Entonces, qué le querés dejar? ¿Qué le querés enseñar a tu hija? más allá de todo lo que yo le enseño desde mi casa, como creo que muchos trabajamos desde enseñarles de mi casa, desde la kashrut de mi casa, el cumplimiento desde casa, los valores, la solidaridad, etcétera, que uno enseña desde casa. ¿Qué pasa con la vivencia comunitaria? Sí elegiría a la hora de formar a mi hija que tenga una educación judía, eh, sea, sea más religiosa o menos religiosa. Realmente yo no mando a mi hija a una escuela ortodoxa, separada, como esta escuela que yo te decía que fui parte de la fundación, porque no estoy de acuerdo, pero ahí directamente no estoy de acuerdo con esa formación. No me gusta, no me siento cómoda. Respeto a aquel que elige eso, porque creo que es muy importante que la escuela donde mandamos a nuestros hijos sea el reflejo de nuestra idiosincrasia. Gracias a Dios, donde estoy trabajando y donde mando a mi hija sí me siento cómoda, que es una escuela neo-ortodoxa, que tiene una amplia población en general. Hay muchos israelíes, hay muchos latinos, hay muchos de todos lados, entonces no es como tan cerrada. Sí se hace, por ejemplo, tefila todos los días, sí hay ¿Estudian misma, juntos varones y estudian nenas? juntos varones y niñas, salvo en secundaria, en una materia que se llama Tushba, o sea que es Torah Shebe'al Peh, donde ahí sí se separan. Pero incluso actualmente en los Zoom están todos juntos, está el Moré y la Moral dándoles clases juntos ¿La en ves a este tu hija momento. haciendo el bat mitzvah? Sí, lo que pasa es que el concepto acá de Bat Mitzvah es bien diferente de lo que es allá. Claro, es como la ortodoxa el bat mitzvah. Es decir, que juntan a todas las nenas. Acá están todas las nenas, es una obrita de teatro donde todas juntas cantan. Hay pocas solistas, mujeres, en general cantan todas como coro. Es ¿Y qué te diferente, pasa a vos? obviamente no está con la Torá ni nada de ¿Y eso. qué te pasa a vos cuando ves eso? Bueno, me acuerdo la primera vez que vi eso, también me sentí súper rara, al revés, ¿no es cierto? O sea, era como que, no, ¿qué están haciendo así con las manos? ¿Y dónde están los Rikudim? ¿Dónde están los Ora? ¿Me entendés? ¿Dónde está el Cherkesían? Claro, No, y eran todas coreografías como así, y era como súper raro para mí también, esa claro, parte fue están bailando súper en el raro. Dalia. Sí, no, pero era una cosa como solamente manual y desplazamientos caminados. Muy raro, muy raro. La verdad que sí, sí al principio lo sentí muy raro. En este momento, de nuevo, ya es parte de la realidad de acá. Y de nuevo, y es hermoso que las niñas tengan su espacio para hacer su bat mitzvah. Y es muy distinto, fíjate que es muy distinta la preparación. Y eso es algo muy, muy lindo de la preparación de acá, a diferencia de la preparación igualitaria, entre comillas, que viví en Argentina. A ver, Por ¿por qué? ejemplo, porque las niñas tienen durante también todo el año el curso donde se les enseña a hacer afrashat halá y se les habla de la cocina y de la importancia de la mujer judía y se las lleva a ver cómo se hace la yejitá.
Y si van a una ciudad en algún momento en la vida donde no hay melija, o sea que no se hace el proceso de salación de la La carne carne. normal, entonces ¿cómo lo tendrían que hacer ellas en su casa para poder llevar un hogar judío adelante? Porque, de nuevo, también es parte del liderazgo femenino el llevar nuestra casa judía, con nuestros valores judíos. El judaísmo se transmite por la mujer y por muy igualitarios que seamos o no, no se transmite por el hombre. Con todo 100%. respeto y con todo No, no, cariño, pero, no, a ver, pero está recontra claro, el judaísmo obviamente va por vientre materno, eso no cabe ninguna duda, pero esto de que, porque a veces, muchas veces charlando acá en Argentina con mucha gente, eh, el tema este de la preparación, para un minuto ahí, esto de que a las nenas le enseñan a cocinar y a amasar la jalá, ¿no te choca en el siglo XXI eso? sí, esa es la otra parte, digamos, esa es la contracara. Me molesta que solamente se quede en eso y que no se le enseñe la otra parte. Ok, Sí, y la esa parte otra sí parte, también me molesta. y la otra parte, por ejemplo, vos se la enseñás en tu hogar. Sí, lo que pasa es que no va a poder leer la Torá, ¿no es cierto? No va a poder tener esa experiencia. Pero bueno, es parte de las convivencias y de las negociaciones que uno tiene que hacer en cada momento con el entorno donde uno está. Y de Seguro. nuevo, uno tiene que ser flexible en ese sentido. Uno tiene que saber cómo acomodarse. Es parte, hoy en día, digo, todos estamos teniendo que ser flexibles, entendiendo esta cuarentena hace 3 meses, 4 meses. Entonces, el concepto de flexibilidad en este momento está muy a flor de piel. El que se va a vivir, a vos te habrá pasado cuando te fuiste a vivir al exterior también y cuando tuviste que llegar. Es muy difícil irse a vivir al exterior y adaptarse, Sí. entender la idiosincrasia del lugar, a la cultura, sí, ¿Viste la película? ¿Viste Unorthodox, poco sí, ortodoxa? sí, ¿Qué te claro. pareció? ¿Qué te pareció esa película? En cortito. Me parece muy polémica, creo que es muy interesante, creo que muestra una historia muy especial, muy específica de una joven que sufre mucho y que siente mucho esa presión social, que tiene muchos conflictos internos con todo eso. Pobrecita, pobrecita. Vos sentís que ese caso de la película refleja casos individuales, así contados con los dedos de una mano? ¿O vos sentís que refleja quizás mucho más eh, y que son voces calladas? Mira, así como te decía antes que yo vengo de una gran ciudad y caí en Panamá, que es como un pueblo chico, entre comillas, y de alguna manera se siente toda esa presión o esa mirada o esa... Se siente eso. Y además, te vuelvo a decir, yo no sé si es por la ortodoxia del lugar o no la ortodoxia del lugar. En las comunidades chiquitas donde uno está tan expuesto y todos se conocen con todos y todos tienen que hacer más o menos la misma rutina, me imagino que aquel que viene de afuera siente esa incomodidad, ¿no es cierto?, en el cuerpo. A mí me pasó eso. A mí me pasó eso y es delicado y es algo que tuve que aprender también mucho, cómo poner un límite, ¿no es cierto?, hasta dónde dejo que se metan toda esa presión social y cómo mantener mi privacidad y mi espacio familiar o individual. Pero es fácil eso, porque digamos, lo que vos acabas de decir, encontrar el límite de hasta dónde se meten y hasta dónde yo digo, ¿sabes qué? Esto lo decido yo. No, claro que no es fácil. Muchas cosas son ensayo de error, pero no sé. ¿Por qué tendría que ser fácil? No sé. ¿Quién nos dice que las cosas en la vida tienen que ser fáciles? ¿Qué sé yo? Cada uno Porque, va a ver, en la atravesando sus película, cosas, no sé. yo te pregunto por la película se ve el sufrimiento de esta chica, se ve el sufrimiento. Hoy justamente Diego me pasó, hoy la estuve mirando en una charla que tuvo en Facebook en una comunidad de Estados Unidos, la actriz, le Ujú, preguntaron qué era lo que más le llamó la atención y dijo, y Shira Haas, que es la protagonista, dijo, ujú. a ella le llamó poderosamente la atención el tema de la libertad, el sentir que la mujer no tiene libertad, este concepto. Entonces, ¿vos sentís que en el mundo ortodoxo la mujer no tiene una libertad para No, para nada. mostrarse, para No, para vivir, nada. para... Para nada, para nada. Para nada. De ninguna manera. No. Totalmente alejado. Y de hecho,
respecto también de una pregunta que no me hiciste, me preguntaste de cubrirme la cabeza, pero no me hablaste de la tzniut o de cubrirme el cuerpo. Así que te lo voy a decir yo. Porque te veo, como te veo sentada, sí, te pregunté de eso, ¿no? Ok. Pero, a ver, ¿hubo un cambio en la vestimenta tuya? Sí, Pero que era... sí, 100%, Ok. claro, sí. Y eso también es algo muy interesante, porque, por ejemplo, yo me vestía como cualquier porteña argentina, pantalón, manga corta, normal. Iba a la sinagoga con traje, con trajecito de pantalón y blazer, ¿no es Correcto. cierto? A veces también usaba polleras, pero no era lo más... Digo, usaba también pollera, ¿no? Pero como que pantalón, pollera normal. Sí, O sea, normal. Y escote, normal como usa todo el mundo allá. ¿Ok? sí, Pero ¿qué pasó? También la cuestión cultural. Acá no está bien visto que una mujer al ir a la sinagoga vaya vestida de determinada forma. ¿Eso quiere decir que no hay mujeres que van más descubiertas? Sí, claro, siempre hay mujeres que van más descubiertas, pero no está bien visto. Por el otro lado, si yo digo que soy morá, acá todo lo que es morá es igual a peluca o cabeza cubierta o tzniut. No existe otro concepto de morá que no sea así. Entonces, si yo quería encajar, entre comillas, también dentro de este mundo, me pasó, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en el Talmud Torah, donde yo usaba mi pañuelo como pirata, como te decía, y no me vestía como me vestía antes, ¿no claro, es cierto? Yo digo normal, no es que ahora no me vista normal, simplemente es otro tipo de normalidad, llamémoslo correcto. así, una normalidad diferente. Ahí me dijeron, mira, es parte de los requisitos para el puesto, como estás en esta escuela, que te vistas con estas características y que te cubras todo el pelo. Le dije, mira, me voy a cubrir todo el pelo mientras esté acá y me voy a vestir así como si fuera un uniforme mientras esté en la escuela, pero que sepas que si los chicos o las familias de la escuela me ven fuera de mi ámbito laboral, me van a ver vestida como soy yo. ¿Y qué Y pasó? quedamos que sí, ok. Y de hecho me contrataron porque me cubría el pelo, solo que no me cubría completo el pelo. Y para mí eso fue dificilísimo, cubrirme completo el pelo. Para mí, o sea, para mí era como verme a mí en el espejo, era como, no sé, como si tuviera cáncer. Era horrible. Entonces le ponía tanta onda, de verdad, le puse tanta garra a verme más o menos bien, que me compraba un montón de pañuelos y me los combinaba de un montón de formas diferentes. Y de verdad le ponía, y aparte mi vestuario no estaba adecuado para los requerimientos de ese puesto. Entonces empecé a aprender y experimentar cómo tenía que hacer para que nada, tampoco es que podía comprarme todo un vestuario nuevo para ir a Correcto. trabajar y fuera del trabajo usar otra cosa. Pero me pasó algo muy especial, me pasó algo muy especial y creo que es algo Ujú. muy lindo para compartir. Y es algo que no tiene que ver con lo intelectual. Y esto es algo que las personas religiosas, no me refiero a la ortodoxia, me refiero a las personas religiosas, quizás sí me pueden entender con esto que estoy diciendo. De la misma manera que yo ya había estudiado hace muchos años atrás, cuando tenía 17 años y tenía que ser morá de Talmud Torah, tenía que enseñar el tema de kashrut y en mi casa no se comía kasher, y yo ya había estudiado todos los argumentos racionales y para mí eso no tenía sentido. Y dije, ¿sabes una cosa? Y me dije a mí misma en ese momento, a mis 17 años, me dije, Denise, para la cabeza. Deja de tratar de entender racionalmente qué es esta cosa del kashrut y empecé a comer. Punto. Entonces, y empecé a comer kasher y después todos esos motivos intelectuales tuvieron un sentido que lo cobraron en el cuerpo. Lo mismo me pasó con el tema del vestirme, llamémoslo más recatada entre comillas. ¿Está bien? No, porque no creo que una remera de manga corta, mi cabeza me dice que una remera de manga corta, bonita o una blusa, no es menos recatado. Simplemente es un tipo de recatado diferente. Sin embargo, por alguna razón, después de lo que, bueno, de distintas cuestiones que sucedieron en mi vida, cuando me vestía de esta manera, sin tener una explicación racional en la que apoyarme, de alguna manera me sentía más protegida, me sentía más cuidada y me sentía bien. Sentía que podía enfocarme y enfocar mi energía en otra cosa. De nuevo, quizás a nivel intelectual lo que estoy diciendo no tenga ningún tipo de sentido y sea una tontera a más no poder. Pero hay cosas que pasan en nuestro cuerpo, en nuestra sensación, nuestro registro sensorial, que quizás las mujeres, que somos diferentes,
lo vivimos de otra forma y darle autoridad y darle peso y darle validez a esa sensación también es importante. Entonces me permití a mí misma, aunque mi cabeza me dijera otra cosa, me permití dejar que esta forma de vestirme eh, sea la forma en la que me expreso. Entiendo perfectamente. Ahora, ¿te incomoda a vos personalmente si ves a otras mujeres vestidas no con ese nivel de tzniut? No, no, o sea, me molesta la gente que es desubicada en general, no, no porque, de Ah, eso es nuevo, no otra porque, cosa. no, pero hay gente que de verdad, hay gente que va, que entiende que ir a la sinagoga se visten igual que para ir a un boliche, que para ir a una discoteca, y eso no es apropiado en ningún lado. No es que, o sea, no es apropiado, no es una ropa para ir a la sinagoga. A mí no me molesta que una mujer vaya en pantalones y en una camisa manga corta, para nada, no me molesta para nada. Pero sí me molesta que vaya con una minifalda que sea, no sé, o con un Se escote entiende, que... porque es desubicado, se porque no entiende. es una ropa apropiada para el lugar. No, por supuesto, eso claro que se entiende. Y te voy a hacer dos preguntas últimas. El que quiera hacer preguntas, aproveche, pues ya hace 1 hora y media estamos charlando con Wow, ¿cómo Denise y pasó el tiempo? vuela el tiempo. Hay algunas preguntas en el chat, y si ya hicieron algunas preguntas en el chat. Si alguien quiere Vuela hacer el alguna tiempo. pregunta, que la escriba, si la podemos compartir con Denise. Eh, ¿Qué es lo mejor y lo peor que le encontrás a la ortodoxia? Mira, de nuevo, yo no puedo hablar de la ortodoxia en general porque No, no de lo la que vos sé, vivís. de la que yo vivo, o sea, que es limitada a la ciudad de Panamá, ¿ok? A mí me encanta, y de nuevo, siempre dicen que es de la comunidad en Panamá en general. La verdad que, de nuevo, no tengo vivencia en otros lugares, entonces no lo sé. Me encanta el nivel de solidaridad y la cantidad de instituciones de ayuda al prójimo de distintos ámbitos, de distintos ámbitos que hay acá. Y que realmente, por ejemplo, si viene cualquier persona del exterior, hay una institución que se organizan a ver para que la persona no esté sola en Shabbat y que tenga dónde estar en Shabbat. Hay, por supuesto, roperos comunitarios hay, que te dan juguetes. Hay de remedios comunitarios. Por supuesto, en otros ámbitos también hay. Pero el tema de supervisión, de tratamientos de fertilidad. Hay gente que te ayuda económicamente si necesitas... para distintas cosas. Por ejemplo, una mujer parturienta está sola, vive, no tiene familia acá, le llevan comida durante la primera semana hasta que la persona dice basta, que tiene suficiente o ya puedo más o menos manejarme por mis propios medios. Y te mandan comida, pero cantidad de comida, baruja, o sea, es una cosa espectacular. No sé, siento que en ese nivel la solidaridad es maravilloso. Te vuelvo a decir, soy voluntaria actualmente también en Atzalá, esto también hay en Argentina ahora. Sí. Es hermoso, hermoso el nivel de ayuda al prójimo y eso creo que es lo más destacable donde priman este tipo de valores que uno lo ve en la práctica. ¿Y cuál es el punto flaco? Eh, Bueno, digo, punto flaco para mí que vengo de otro ámbito. Quizás alguien que vive toda la vida acá no lo viva como un punto flaco, No, no, quizás es para vos, es para lo vos, para vos. normal. No sé, digo, yo necesito otros ámbitos de liderazgo. Extraño ciertas cosas. Extraño dirigir una tefilá, eh, extraño dar una drayá. Más que nada lo siento más en los hagim. Pero sí, sí extraño ese tipo de cosas, sí. Mira, acá pregunta una persona, ¿le recomendarías a la gente que haga la experiencia de ser Shomer Shabbat, cuidar el Shabbat, comer kashrut y tzniut, el tema de la vestimenta recatada, en forma gradual y paulatina para que haga al menos esa experiencia? ¿O se la recomendás? 100%, claro, lógico. A ver, hay algo que es gradual, hay algo que no es gradual. El tener la experiencia religiosa de aceptar que somos parte de un engranaje que nosotros no manejamos, eso es como todo o nada, de alguna manera. Hay mucho que nosotros
predisponemos, nosotros generamos, pero hay cosas que es Hashem que nos pone en ciertos lugares y nosotros tenemos que acompañar ese movimiento. Y cuánto más claro nos queda esto ahora, devuelvo de nuevo, en esta cuarentena. Nosotros no manejamos esas cosas. Podemos controlar, usar nuestro barbijo, lavar nuestras manos, todas esas cosas de prevención, eso sí está en nuestras manos. Pero hay ciertas cuestiones que no están. Entonces, esa parte de aceptación de que no todo está en nuestras manos, eso es o todo o nada. Todo el resto de las experiencias judaicas, por supuesto, yo recomiendo, y estoy totalmente de acuerdo con la persona que está haciendo la pregunta, que lo haga gradualmente. Hay personas que cambian su vida así drásticamente de todo o nada. Creo que para personas quizás, por ejemplo, que vienen con adicciones, es más fácil hacerlo de esa manera. El tema es de qué manera eso se sostiene en el tiempo. Para todo el resto de personas que no tienen una personalidad adictiva, tienen que ir asentándose en el cuerpo, como vuelvo a decir, no solamente en nuestra cabeza, en el cuerpo y en el ritmo de la familia. Eso también es muy importante, que la familia tiene que ir acompañando y ajustándose en ese equilibrio que va cambiando. Es un equilibrio móvil que va cambiando. Entonces, ir graduando eso, ir viendo cómo se siente, pero mientras la finalidad esté clara. Eso también pasa, siento que pasa mucho, que a veces uno como que pierde el horizonte. Que dice, no, bueno, yo voy los viernes a la sinagoga y con eso ya estoy, o por un tiempo más. Bueno, no, ¿sabes qué? Anda empezando a incorporar otros elementos de la vida judía. Hay una vida judía más allá de... Exacto, de un viernes a la noche. Bueno, sí. Permitime que haga un comentario nada más, permiso. Preguntaron más temprano justamente porque la pregunta está un poco más arriba, en realidad, ¿cuál es tu opinión sobre esto de que sí la ortodoxia, de alguna manera, le quita valor a otros movimientos que no lo son? Y en esta idea, por ejemplo, de acá, el tema otra vez de la música que vuelve a aparecer, si hay instrumentos o si hay micrófonos, o también con respecto a la ketubá, que en algún momento apareció como toda un movimiento, o más bien un comentario, donde supuestamente la ketubá del movimiento masortí, del movimiento conservador, no era una ketubá kasher. Bien, es una muy buena pregunta también. Y acá... Espera que no termine. Perdón. No, solamente, y la cierro con esto, que lo agrego yo, que también lo pregunté ahí como para... Porque hay algo que a mí en lo personal, en poco ortodoxa, de todo lo que sucede, hay una frase que dice la protagonista que es que Dios pedía demasiado de mí. ¿Qué es lo que sentís que Dios te pide a vos? Pobrecita Esti. ¿Qué pide de vos Dios, no? O qué pista podríamos dar cada uno de nosotros para saber qué es lo que Dios nos pide en esto de estar en este mundo, compartiendo con Él. A ver, vamos por la primera parte de la pregunta. Personalmente, es cierto que la ortodoxia tiene en general el poder, la hegemonía en todos lados respecto de validar o no validar quién es judío, quién no es judío, qué casamiento es kasher, quién no, qué conversión es válida, qué conversión no es válida. Entonces es algo delicado, son cuestiones políticas que no me gustan, no estoy de acuerdo. Yo creo que si hay un Beit Din atrás, sea ortodoxo, sea conservador, sea reformista, pero que dice que esta persona es rabino, hay un Beit Din atrás, es rabino. Si hay un Beit Din que dice que esta ketubá es kasher, es kasher. Que esta carne es kasher mientras tenga su sustento, ¿no es cierto? Esa es mi opinión particular. Por otro lado, tanto cuando estaba en Argentina, en el departamento de conversión, en el seminario rabínico, como actualmente, si una persona me dice, Denise, me quiero convertir al judaísmo, ¿qué me recomendás? ¿A dónde voy? Más allá de todos los filtros que uno pone y todo eso, sí creo, y a la hora incluso de casarse, con todo respeto, y no porque yo personalmente crea que, de hecho yo me casé en Betel, y vuelvo a decir, sin embargo, acá en Panamá no se aceptó, por ejemplo, mi ketubá, y se estaba en duda respecto de la judeidad. En ese momento yo estaba embarazada y se estaba en duda si mi hijo iba a ser judío o no. Entonces hicimos una ketubá ortodoxa. ¿Por qué?
para que mi hijo el día de mañana no tenga un problema. Lo mismo con las conversiones. Creo que lamentablemente, depende, uno nunca sabe cuál es el camino a futuro que va a hacer la persona. No lo sabe. Entonces, si quiere empezar con una conversión o con una ketubá que va a ser reconocida por un grupo más estrecho o más restringido en cuanto a su validez, vale, pero que sepa que el día de mañana puede ser que haya gente que no la considere válida. Entonces, quizás empezar con una súper estricta quizás sea una buena opción. Eso no quiere decir que no hayan personas que se convierten al judaísmo, no son más o menos honestas quienes se convierten en un movimiento o en otro movimiento, ni quienes que se casan en un movimiento ni en otro movimiento. Es una cuestión de poderes, de Es una cuestión política, es una cuestión más política, sí. es una cuestión más política. Yo quiero decir que a esto que decía Denise, es muy cierto. Cuando viene una pareja a casarse, por ejemplo, a Murillo, yo le explico en la primera reunión que la ketubá tiene 100% de validez, 100% validez dentro de lo que es todo el mundo conservador y todo el mundo reformista, todo el mundo liberal, menos en lo que es la ortodoxia. Y lo explico el primer día, porque digamos, se supone que si la pareja se viene a casar a una comunidad que es conservadora, está planificando hacer una familia dentro de un marco conservador. Que en el caso que esté planificando el día de mañana hacerla en un marco ortodoxo, lo mejor es que se vaya a casar en la ortodoxia, porque no es el lugar que está buscando de pertenencia la comunidad conservadora. Digamos, comparto 100%. Eso es un consentimiento informado, es saber que lo que estás haciendo en este momento puede no ser reconocido el día de mañana cuando elijas otra cosa, porque uno no sabe realmente. Ahora, a vos, esto te pregunto a vos, Denise. ¿A Denise le molesta eso? No va a ser mi lucha en este momento no es mi lucha. Bien, y te hago yo mi última pregunta, y después lo dejo terminar a Diego. Esta es mi última pregunta, Denise. La verdad que un placer. La verdad que cuando charlamos la otra vez y verte y ver gente acá que hace años, muchísimos años no sé nada, y reencontrarme con ellos acá, precioso. La verdad que agradecerte. Imagínate que viene mañana el seminario rabínico y te dice, Denise, mira, vos estuviste a punto de terminar, hace dos monografías, 2 ensayos, y con eso te damos la smijá, te damos la ordenación rabínica conservadora. ¿La aceptás? Mira, no está fuera de mi espectro. No está fuera de mi espectro. Estoy en este momento terminando la maestría en estudios judaicos en la Universidad de México, que por supuesto que en líneas ortodoxas no es reconocido para nada. Está Danny Feinstein a cargo como rector de la universidad y él es mi moré. Me encanta, la disfruto un montón. ¿Te gustaría? A ver, la pregunta es, vamos a hacerla distinto. Denise, ¿te gustaría ser rabina? Sí, me gustaría. El día de mañana quizás lo retomás, quizás sí. En el movimiento conservador, qué sé yo, negro, no tengo ni idea, no lo sé. El otro día justo, mira, estas cosas del Zoom actualmente hace que uno aprenda y conozca un montón de cosas nuevas. El otro día estaba escuchando de la Comunidad de México por Facebook, Andy Faur creo que se llama, que estaba explicando que hay una institución en Israel que le da smijá a mujeres ortodoxas. Bueno, qué sé yo, quizás vaya por ese lado, quizás no tengo ni idea. Pero respecto de ser morá, que antes, cuando estaba en el seminario, no te digo que despreciaba, pero que sí, como que la idea de ser rabina era como que más importante, en este momento también aprendí a valorar que la función de ser morá y de enseñar judaísmo y de enseñar nuestros valores, nuestras tradiciones, trasciende al título. Hay mucha gente que me llama rabina, incluso acá en Panamá, aunque no lo soy, y yo siempre digo, bueno, llamame como quieras, pero yo no soy rabina, digamos, que no quiere decir que el día de mañana no lo sea, no lo sé. ¿Cómo le explico eso a mi hija que vive en un ambiente donde la rabina es la rebetzi, no es la rabina? O sea, es diferente,
pero con todo su mérito, porque no es un detalle menor, tiene un gran peso, ¿no es cierto? Tiene una gran responsabilidad y tiene un gran liderazgo a su nivel, cosa que tampoco sabía cuando estaba en Argentina eso. Y también despreciaba, desmerecía, por desconocimiento, mucho por desconocimiento. Qué sé yo, quizás sí, lo retomo en algún momento. La comunidad de donde uno está, y esto, Marcelo, es algo muy importante. Dalif Neimia Taomed. La vez pasada alguien me decía que miraba mi canal de YouTube y me dice como que yo soy muy, muy religiosa. Y le digo, bueno, la verdad, yo le hablo al judío que tengo adelante, entre comillas, al judío con el que me manejo acá. Cuando, obviamente, yo no le hablo igual a un niño que le hablo a un adolescente que le hablo a un adulto. No le hablo de la misma manera a una persona que no es judía que a uno que es judío. No le hablo igual a un amigo que a alguien que no es amigo. Entonces uno tiene que saber y adecuar el mensaje en función de quién está delante, siendo por supuesto auténtico y sincero con uno mismo también. Pero la realidad es que depende de quién es el que está del otro lado, también es que uno va adecuando cuál es el mensaje que quiere dar o que quiere transmitir. Bueno, yo personalmente te quiero súper agradecer. Creo que hay una palabra que vos usaste al principio que me parece que es la que engloba todo y es una de las palabras más importantes, que tiene que ver con el respeto, que muchas veces pasa que entre las diferentes corrientes esa palabra no es utilizada, y creo que es uno de los grandes problemas que tenemos dentro del propio judaísmo, entre los propios judíos, que no nos respetamos. Y cuando uno puede entender que hay un otro que piensa distinto, vive distinto, y uno lo respeta y no lo quiere ni cambiar, ni el otro quiere cambiar al otro, y que hay lugar para todos, como vos dijiste, hay lugar para todos, hay espacios para todos, y está bueno poder encontrar su propio espacio. La verdad que personalmente a mí me encantó haber charlado estas Gracias. casi 2 horas con Locura. vos, Denis. Creo que fue un Una placer, locura. creo que fue un placer para todos los que estamos. Yo veía Muchísimas gracias. las Muchísimas caritas de gracias. todos. La verdad que personalmente, de vuelta, agradecerte por la claridad, por la sinceridad con la cual vos expresaste, haberte abierto a contestar todas las preguntas que te hice, porque la verdad es que quizás a otra persona no me hubiera contestado todas estas preguntas, y lo valoro mucho. Así que bueno, un aplauso virtual de acá de Argentina, realmente un lujo. Un Gracias, lujo. gracias. Lindo ver a un montón de gente, a Laura Museri, estoy viendo ahí, bueno, antes decía Luis Ashkenazi de Argentina, que hace tantos años que no los veo. Bueno, Betty, que siempre me apoya, y un montón de gente que va a ver esto seguramente tanto en Facebook como en YouTube. Muchísimas gracias por esta posibilidad. La verdad, nunca, te vuelvo a decir, nunca hice una entrevista y me resulta como gracioso y me resultaba raro. Espero que todo esto pueda servirle a la gente. Gracias a Diego que se le ocurrió esta idea. Así Y que bueno, gracias a todos. quisiera un momento nada más que darle la palabra a Debbie, a Débora Mesikowski, que es parte de la comisión directiva de la comunidad de Dor Hadash, de Dorja, que quiere también agradecerte y hacer un comentario. Ujú. Debbie, ¿verdad que estás Ahí está, muteada? ahí está, ahí está. Bueno, buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias. Un gusto, Denise. Sinceramente, muy interesante. Te agradezco enormemente estas 2 horas que nos brindaste, así como también a Marcelo y a Diego, profesionales de la comunidad que están forjando en estos momentos tan difíciles la continuidad con distintas actividades que nos pueden hacer unirnos a todos en distintos momentos a lo largo de esta cuarentena. Y yo me quedo, de lo que vos dijiste, me quedo con el tema del respeto, el tema de la inclusión, el tema de ser auténticos, el tema de la solidaridad. Y quizás, bueno, en este momento apelo también a la solidaridad de todos para quien pueda, tenga ganas, colaborar con la comunidad, que bueno, que la comunidad está haciendo un sacrificio inmenso en seguir adelante, en seguir estando de alguna forma con todos, ¿sí? Acompañando
en estos tiempos que bueno, que son tiempos difíciles, pero que bueno, que los vamos afrontando. Así que bueno, nada más que eso y muchas gracias y realmente un placer escucharte. Y creo que la vida es eso, son momentos y momentos. Quizás de acá a un tiempo te escuchemos y te veamos como rabina de alguna comunidad, vaya a saberlo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sumando a las palabras de Debbie, voy a compartir, acá tenemos un QR, que es la posibilidad que directamente sin salir de casa también pueden colaborar con nosotros, con la comunidad, que tal como dijo Debbie lo necesitamos de la ayuda de todos para seguir sosteniendo la comunidad en este momento, en estos tiempos, y agradecerte otra vez, Den, la verdad que un abrazo virtual enorme a la distancia. Gracias por compartir tu experiencia de vida, todo este recorrido. Y como siempre hablamos nosotros, la idea de que para poder elegir y para poder decidir hay que saber. Nosotros somos judíos, en su mayoría de tradición, porque venimos de casas judías en su mayoría, otros por elección. Y para poder elegir hay que saber, y aprendiendo de qué se trata nuestra vida judía, nuestra tradición judía, todo eso también nos permite ir eligiendo día a día cómo vivir nuestro judaísmo. Uh-huh. Muchísimas gracias nuevamente. Ahora, amiga, gracias. Ahí voy a compartir con ustedes, creo que lo van a estar viendo en este momento, la pantalla, y pueden hacerlo, pueden sumar sus celulares. Y gracias otra vez a todos por estar y gracias por la oportunidad, Den. A todos. Vamos a terminar entonces, finalizamos. Sí, ya finalizamos. Gracias a todos. Van a encontrar este video en el Facebook Limud High y también en mi canal de YouTube para aquel que lo quiera ver, aquel que lo quiera compartir. Va a estar también entre hoy y mañana, Dios mediante, va a estar también subido entonces Limud High en YouTube para que lo puedan ver. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos, a vos, Denise principalmente. Y bueno, buenas noches. El que quiera colaborar siempre es bueno y lo hacemos entre todos. Bueno, el que quiera aprender también, por supuesto, con Denise en Limud High, súper garantizada el aprendizaje. Así, dale, te vendimos Limud High también. También. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Buena semana. Gracias a todos. Buena semana para todos. Chau, chau.